Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy vengo para traeros ya el último episodio de los análisis de las distintas divisiones que estoy haciendo y seguimos en la conferencia oeste ya para terminar analizando una división muy interesante como es la noroeste, con equipos muy diferentes entre sí, porque estamos analizando a unos Denver Nuggets, estamos analizando también a los Minnesota Timberwolves, también tenemos a los Oklahoma City Thunder, luego tenemos también a los Portland Trail Blazers con la vuelta de Lillard y, bueno, por supuesto también tenemos a los Utah Jazz, ya que nuestro invitado está muy relacionado con esta franquicia. Y bueno, él es Jacobo León, seguro que a muchos de vosotros os suena, porque bueno, aparte de escribir en distintos medios digitales, también tiene un podcast relacionado con la franquicia de Utah y nos hablará profundamente de este equipo, de su reconstrucción, de los movimientos que han hecho, además, por supuesto, evidentemente, de las otras cuatro franquicias, porque hay cosas muy interesantes que podemos analizar. Como siempre, voy a pedir que os suscribáis, no cuesta nada. También que si os gusta el vídeo le deis un like, que en comentarios me podéis poner todo lo que queráis, podéis poner qué os ha parecido el análisis, qué cambiaríais. También a partir de la semana que viene empezaré a traer invitados más relacionados con temas de historias de la NBA. También podéis poner a quién os gustaría ver en el canal. Y bueno, como siempre y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy toca ya la última división, esta división noroeste, de todo el análisis que hemos hecho de todas las conferencias, de todas las divisiones de esta NBA, que ya queda muy poquito para que empiece. Y bueno, hoy, como ya podéis, ya le estáis viendo, se pasa por aquí Jacobo León. Jacobo, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Antes que nada, es un placer que me hayas pasado, ¿no?, la asistencia para pasar por aquí a charlar un ratito. Y nada, la verdad es que bien, ¿no? Ya con ganitas de que empiece la temporada, ¿no? A ver qué nos depara este nuevo curso. Expectativas, los equipos, claro, más altas o más bajas según eso, en los aficionados de una u otra franquicia. Pero la verdad es que eso, la verdad es que bien, con ganitas ya de que empiece a rodar el balón de forma oficial y aquí listo para charlar un rato de baloncesto. Y bueno, Jacobo, para los que no le conozcáis, aparte de un aficionado de la NBA y acérrimo aficionado de los Utah Jazz, pues bueno, también es habitual colaborador en Skyhook, en NBA Maniacs, en Massive Ball. Cuéntanos un poquito, Jacobo. Lo primero quería hacerte dos preguntas principalmente. Lo primero, ¿por qué la NBA y sobre todo por qué los Utah Jazz? Y después cuéntanos un poquito de tu trabajo, lo que escribes, lo que estás haciendo ahora relacionado con la NBA. A ver, el tema de cómo me enganché a la NBA, bueno, yo creo que a lo mejor muchos como mucha gente como yo de mi generación, ¿no? Quizás el primer contacto que tuvimos, aunque pueda parecer, ¿no?, un poquito infantil, fue con el tema de Space Jam, ¿no? Claro, te mezclan ahí con 6 7 años, ¿no? Los Looney Tunes, dibujos animados, animación, con los saltos de Michael Jordan, más otras estrellas, ¿no?, que veías por ahí a la Rivera, a Pat Ewing, a Charles Barkley, ¿no? Y bueno, yo diría que mi primer contacto fue ese, y cuando ya te empieza, ¿no?, a despertar un poquito el gusanillo, ¿no? Igualmente, todavía esa película a mí me pilló bastante chavalín, ¿no? Bastante peque. Y ya yo diría que fue a partir de la época de Jason Kidd, ¿no? En los Nets, de Kobe Bryant tras el Three-Peat, ¿no? A mí me marcó muchísimo el NBA Live 2003, justamente que tenía la portada, ¿no?, de Jason Kidd. Y ahí poquito a poco, ¿no?, empiezas a jugar, empiezas a ver las plantillas. En aquellos años todavía nos guiábamos mucho, ¿no?, por el marca, los box score al día siguiente, incluso por el teletexto, que hoy en día ya el teletexto creo yo que está más que jubilado, y llega un punto en el que ya te enganchas. Había épocas, sí es verdad, que por tema de estudios, ¿no?, y demás, yo soy del 90, cuando jugué el NBA Live, pues bueno, todavía estás en la secundaria y eso. Había momentos en los que te enganchabas un poquito más, un poquito menos, pero yo creo que cuando ya me meto un poquito más de lleno en lo que es el tema de la NBA fue precisamente con los Utah Jazz de Carlos Boozer, ¿no? De Deron Williams, de Menne Okur, toda esa época, ¿no? De un baloncesto que
no alternativo, no, pero sí un poquito diferente a lo que se estaba viendo en esos años. Digamos que ya se abrió un poquito el tema de un juego más vistoso con aquellos Suns, ¿no? De Anthony, de Nash, del Seven con Orles, ¿no? Algo más atractivo. Sí. Y aquellos Jazz, por el contrario, aunque nunca llegaron a unas finales de la NBA, ¿no? Porque había mucha competencia en el oeste en aquellos años, era un juego más rocoso, ¿no? Más duro, más físico, más de guerrillero, por llamarlo de alguna manera. Y me gustó esa filosofía también de continuidad, ¿no? De no grandes nombres excesivos, pero sí un equipo muy cohesionado, muy duro. También me ha gustado mucho apostar un poquito por el caballo perdedor, ¿no? No irme por unos Lakers, no irme por unos Celtics, y quizás eso, uniendo un poquito esa filosofía de continuidad, que a mí la verdad es que me gusta mucho, y también intentar apostar un poquito, ¿no? Por el equipo que no gana, que no resalta tanto, pues me fui un poquito, ¿no? Ya enganchando ese equipo. También es verdad que un par de años antes también sirvió mucho el impulso de Raúl López, ¿no? Que aunque el tema de las rodillas no le permitió tener una carrera en la NBA como proyectaba, pero bueno, poquito a poco me fui enganchando. Después, obviamente, ya empiezas a tirar de meroteca para ver partidos de John Stockton, de Carmalón, de aquellos dos anillos que se cruzó Michael Jordan en medio, y al final te termina enganchando. Así, cuando ya te das cuenta, pues ves los partidos, ves cómo va evolucionando el equipo, cómo de Corbin se pasa a Snyder, antes Jerry Sloan, después ahora con Will Hardy, y ya, bueno, al final eso, ¿no? Vas siguiendo toda la actualidad del equipo. Cierto es que tampoco me considero un aficionado de estos acérrimos de vivirlo de forma demasiado efusivo, ¿no? Yo intento seguirlo de una forma más informativa, aunque cierto es que siento ese vínculo especial con la franquicia por lo que siempre ha significado, pero eso, ha sido de forma paulatina, con gustos, también disfrutando de otros equipos, de otros jugadores, ¿no? Me gusta mucho Doncic, Morán, Jokic, ¿no? Es decir, soy seguidor de los Jazz, pero en general disfruto de la NBA y de todo equipo que plasme un juego, ¿no? Que sea atractivo. Y en cuanto un poquito más al tema profesional, te he dicho, tus colaboraciones también, que no se me ha olvidado mencionarlo, tienes un podcast, El Cartero de Jazz, que bueno, actualmente está metido dentro de la familia de Back to Back NBA. Cuéntanos un poquito cómo llevas esto de todo el hecho de escribir sobre la NBA en diferentes medios, el hecho también de hacer un podcast que lleva bastante curro Mm. detrás. Cuéntanos un poquito. Lo cierto es que, bueno, creo muchas veces me replanteo si merece la pena, entre comillas, porque al final el día tiene 24 horas y no da tiempo para todo, pero sí, es decir, al final donde más estoy ahora mismo por temas de trabajo y demás, pues es NBA Maya, ¿no? Sobre todo dedicado al tema de escribir noticias, hacemos análisis también, ¿no? Intentar variar un poquito también para que la gente, suscriptores o gente que lea diariamente el medio, pues bueno, tenga información de distinto tipo. Después el tema ya de Skyhook y de Massive Ball, del podcast del cartero de los Jazz y demás, también nace un poquito ya no solo también por el interés de cubrir la NBA, obviamente, ¿no? Sino por el tema también de hacer contactos en el sentido de compartir con otra gente como tú, ¿no? Como nosotros, que nos gusta el baloncesto, que nos gusta la NBA, pues también ese intercambio de información, ¿no? De sensaciones, ¿no? De análisis, ya tampoco que no sea solo formato escrito, ¿no? Sino también, por ejemplo, con Masif, sí es verdad que hago un artículo mensual aproximadamente, pero también me gusta, ¿no? En plan de si me llaman a un podcast, aunque hace tiempo que no participo en los podcasts, puedes pasarme, pero por ejemplo el tema de los directos es algo que me está llamando mucho la atención. En Skype cuando colaboro con ellos es el tema de la revista, ¿no? Es decir, otro formato. Y el cartero de los jazz pues era un poquito también diversificar todo eso, pero dentro ya de algo más personal, ¿no? De algo de poder llevarlo a mi ritmo, de orientarlo al tema de los jazz, comunidad de Utah Jazz en lo que es en España, no hay, digamos, ninguna gran cuenta, aunque sí es verdad que en todas las familias de Latinoamérica hay muchos seguimientos desde Chile, Argentina, Uruguay, México. Y la verdad es que hay una comunidad bastante más grande de lo que parece, ¿no? Pues eso, el tema del podcast, ¿no? Ya que no sea solo escrito y ni en vídeo, sino en audio. También hay veces que el podcast lo hago previamente un espacio en Twitter para que sea en directo, ¿no? La gente se una y sino darle como otra vuelta al tema de Sí. expresión, de comunicación y demás. Pues eso, al final es un poquito la NBA porque me gusta y me gusta, digamos, participar ya que prácticamente en cualquier formato, y los proyectos paralelos que han ido surgiendo, en los que he ido participando también un poquito, ¿no? Por esas inquietudes, pues de querer cubrirlo de otra forma, ¿no? También aparte ahora con el tema de las redes sociales, de Twitch y demás, ya también el público te va pidiendo también formatos un poco diferentes. La verdad es que está bien, a mí me divierte mucho y también rompe un poquito, ¿no? La rutina y el aburrimiento de siempre hacer lo mismo, pues eso, algún día un directo, otro un podcast, otro un tweet, escribir un artículo, hacer análisis, entrevistas, está guay, no te engancha un poquito más a la rueda.
Sí, sin duda. Lo que pasa que es un poquito lo que comentabas tú antes, ¿no? Que los días tienen 24 horas y es complicado, ¿no? Adaptarlo todo con el trabajo también. Al final es complicado, pero bueno, siempre y cuando se tenga ese tiempo, pues a nosotros nos encanta hacer esto. Y bueno, Jacobo, si te parece, vamos a pasar ya ahora que te conocemos un poquito mejor, lo que estás haciendo, cómo te aficionaste a la NBA y a estos Utah Jazz, que por supuesto hoy analizaremos. Pero vamos a empezar con otro equipo dentro de la división noroeste, como son estos Oklahoma City Thunder, que es un equipo, bueno, todo el mundo los conoce por ser el equipo de los mil y un picks, ¿no? Al final tienen picks, ahora mismo no sé cuántos son, pero tienen muchísimos. Este año parecía, no te digo competir, pero sí que podían dar un pasito adelante con el hecho de Chet Holmgren, pero parece que se va a perder toda la temporada por una lesión. Y antes de empezar un poquito a hablar de los jugadores, de analizarlo, sí que quería ver un poco qué a día de hoy, qué te parecen estos Oklahoma City Thunder a ti, cómo ves que pueden afrontar esta temporada, porque a pesar de tener jugadores de nivel, como puede ser, por supuesto, Shai, o otros jugadores muy interesantes como Josh Giddey o Dort, o el mismo Dort, parece que va a ser otra temporada por abajo de la conferencia oeste. Incluso veremos si deciden seguir un poco con el tanking para ir a por ese Víctor Wembanyama, ¿no? ¿Cómo ves tú la temporada de estos Thunder después de la lesión de Chet? Se les ha complicado, ¿no? Como comentas con el tema de la lesión de Holgren, la temporada de los Thunder, porque después, ¿no? Ya de 2 años ahí, ¿no? De tanking absoluto, de recopilando picks, ¿no? Como comentas. Yo creo que este año esperaban un poquito, por lo menos empezar ya a cimentar lo que son las bases del proyecto, ¿no? Con eso, con Shai, con Gide y con Holgren. Ahora la lesión de Holgren obviamente les deja una tesitura complicada porque este año va a ser igual que el anterior y que el anterior. Yo creo que les va a interesar perder partidos y sobre todo desarrollar a los jóvenes, porque al final es un equipo que, bueno, ha apostado todo a la base futura de lo que puedan dar los jugadores que tengan, más lo que puedan hacer con los picks que todavía le quedan, que como comentas son bastantes, pero tampoco han hecho ninguna incorporación grande. Prácticamente que su mayor, o sea, no, su principal llegada ha sido el propio Holgren, que bueno, que por una lástima ha sufrido esa lesión y no lo vamos a poder ver en práctica. Ahora esta temporada, pues eso, va a ser otro año más de transición, otro paréntesis más dentro de la propia reconstrucción y a ver dónde deriva todo esto, ¿no? Porque se empieza a rumorear un poquito, ¿no? Aunque él ya ha salido a desmentirlo varias ocasiones, que quizás Shai, ¿no? Que pueda estar ya un poquito, ¿no? Los rumores de que si Knicks, de que si Toronto puedan estar un poquito ahí a la espera, ¿no? Porque es curioso que Shai, siendo todavía joven, porque es un jugador bastante joven, es que parece que corre el riesgo de que él siendo joven se salga un poquito del timing del proyecto, ¿no? De tanta juventud él creciendo, él de hecho tiene mucho talento y es una pena que se estén desperdiciando sus mejores años en este equipo, ¿no? Él ha dicho que cuando renovó sabían lo que se metía, que cree que el tanking no va a durar mucho más y que el equipo va a volver a competir más pronto que tarde. Pero yo creo que a los Thunder no se pueden permitir muchos años más como este, partiendo de la base de que obviamente ya este año va a ser otro año perdido, otro año en el que van a intentar aspirar al pick más alto posible del año que viene. Y bueno, yo me imagino que los aficionados no sé si se empezarán a incomodar, pero van a tener que empezar a asumir, ¿no? Que este año va a ser otra vez bastante complicado, por lo menos en cuanto a resultados. Sí, es que es lo que tú comentabas. Al final yo creo que si metemos ahí a Holmgren este año, si no se llega a haber lesionado, creo que habría cambiado la cosa. Evidentemente, pues todavía era un equipo muy joven, pero con un SAI a un gran nivel que incluso, ¿por qué no? Podría llegar a optar a algún puesto como All-Star. A mí la verdad que me parece un talento muy grande. Pero claro, te pasa otra vez esto, luego las incorporaciones que haces, lo más destacado que hay, creo que puede ser un Trey Burke o un Marquis Chris. O sea que imagínate el nivel que estamos hablando de incorporaciones. Luego, claro, es que se te lesiona un proyecto, se habla de un jugador generacional y es complicado. Luego, al final, también lo que tú comentabas, el tema SAI, de que se pueda cansar del proyecto. Se habló mucho de Toronto, él es de Toronto, además. Los Toronto Raptors podrían estar muy interesados en incorporar a un jugador tan joven y con tanto talento como él. Entonces, no sé si decir que peligra este proyecto, porque a lo mejor pues tiran otra vez este año, que es lo que parece y lo que seguro que quieren hacer. Veremos qué pick pueden conseguir y quizás el año que viene con ese pick más Chell Holmgren
cambie la cosa. Entonces, la verdad que en cuanto a este año es una situación complicada, yo creo que todo va a depender también del tema SAI, del tema de cómo le vendan este año extra más sin ganar partidos. Veremos también, porque Oklahoma para hacer tanking no les tiembla el pulso, te dejan en el banquillo durante 30 partidos, inventan lesiones, o sea, ahí no les tiembla en absoluto. Entonces veremos también, yo creo que va a haber esta temporada hasta donde llega SAI. Luego, lo que me parece muy interesante de estos Thunder, a ver lo que opinas tú, es el tema, por ejemplo, de Josh Giddey. Creo que Josh Giddey esta temporada, ya el año pasado se le vieron cositas muy potentes como jugador, y creo que este año, si hay algo positivo de todo esto, va a ser que va a tener muchos minutos, que va a poder seguir desarrollándose y que de cara a los próximos años quizá esto le venga bien. Pero bueno, aún así yo creo que para los aficionados de los Thunder una temporada que no apetece demasiado ver, ¿no? Sí, sobre todo porque el principal atractivo era ese, ¿no? Ver a Holmgren, ver cómo encajaba en el equipo, claro, el tema este, ¿no? De los unicornios, que cada año hay uno nuevo, un jugador Sí. tremendamente alto, con habilidades que no se habían visto hasta entonces, ¿no? La propia evolución natural pues, del físico de los jugadores, del sistema y demás. Y eso ahora, obviamente, se va a cortar de raíz porque no vamos a poder ver a Holmgren este año. El atractivo, obviamente, para yo creo que los aficionados más acérrimos, ¿no? Que sigan el equipo aún que se acumulen las derrotas, pues obviamente va a ser Giddey, porque para mí es perfil, un proyecto de jugador tremendo, ¿no? Muy completo, una gran dirección de juego, suma muchas facetas de la cancha, ¿no? En defensa, en ataque, en la dirección. Yo creo que es un jugador, ¿no? Que te encaja, que hace esa cohesión en ambos lados de la cancha y que al principio quizás no vamos a decir tampoco que entró un poquito por la puerta de atrás del equipo, ¿no? Pero cierto es que quizás no fue uno de los nombres, aún siendo elegido bastante alto, el que se proyectaba tanto del pasado draft. Ahora vemos que es una realidad, que yo creo que es un jugador que obviamente ya va a ser un pilar de futuro de los Thunder. Y bueno, a falta de Holgren, pues yo creo que Giddey va a ser una buena base, por lo menos para centrar lo que es el desarrollo de los jóvenes en torno a él y sobre todo sobre él. Sin duda. Y bueno, para acabar un poquito el análisis sobre esta franquicia, sí que me gusta preguntarle a todos los invitados qué suelo y qué techo veis para este equipo, aunque en este caso es complicado porque yo creo que el suelo y el techo van a estar ahí similares, no, que no creo que haya mucha diferencia, o en un principio parece que no lo va a haber, pero ¿dónde lo ves tú un poquito, Jacobo? Yo creo que este equipo va a estar en el fondo de la conferencia oeste, ¿no? Algo sí es verdad en defensa de los Under, que a pesar de que hayan estado tanqueando, ¿no? Y de que están jugadores muy jóvenes, todavía por desarrollar, al final es un equipo que compite, es decir, que siempre lucha los partidos, ¿no? Es decir, no es un equipo más allá del descaro, ¿no? Que pueda hacer de recopilar derrotas para aspirar alto, es que los jugadores que tienen en cancha, pues juegan a tope, es decir, tienen un técnico que se toma muy en serio, creo yo, el tema de competir, ¿no? También del desarrollo y demás. Y bueno, yo creo que el equipo les va a dar lo que les va a dar. También es cierto que tienen un año más de conocimiento todos juntos, de química y demás. Yo creo que eso se va a notar y quizás pueda ser un pequeño plus pues, de otros equipos quizás como los Jazz, por ejemplo, ¿no? Que nombre por nombre pueden tener mejor equipo, pero claro, es un equipo completamente nuevo, un entrenador nuevo, y eso va a pesar en la química. Pero igualmente yo no los veo, por ejemplo, puede sí que a lo mejor si se dedican a competir puedan conseguir más victorias que San Antonio, más victorias que Utah, como mucho quizás hay ahí con Houston, pero yo no los veo más arriba en el oeste este año, siendo muy optimista. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y ahora de un equipo como estos Thunder, que parece que su techo no está muy alto, a otro que es todo una incógnita, pero que a mí sinceramente me sorprendería que no lo fuese. Estamos hablando, por supuesto, de los Minnesota Timberwolves, que este verano han hecho un movimiento que te puede gustar más, te puede gustar menos el jugador. Yo creo que tú nos puedes hablar bien de él, como el de Rudy Gobert, que yo creo que al final es estos equipos que están ahí luchando por el playoff, pero que quieren un poquito más y deciden arriesgarse. Unas veces sale bien, otras veces no tanto, otras veces sale muy mal. Veremos cómo sale este proyecto. A mí, sinceramente, a pesar de que Rudy Gobert no es uno de mis jugadores favoritos, es un gran jugador, por supuesto, y sus números también le avalan, sobre todo también defensivamente. Pero bueno, por lo menos se la han jugado. Queda un quinteto titular con D'Angelo Russell, Brent Forbes, que también hablaremos de él, con por supuesto Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, que así a priori mete bastante miedo y parece que puede situar a estos Minnesota Timberwolves
por lo menos luchando por los playoffs en el oeste, que no es poca cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jacobo? Lo que está claro es que en Minnesota han decidido arriesgar, digamos, ¿no? Bueno, por ser un poquito benevolente, el futuro a favor del presente, de competir ya en la conferencia oeste. Yo creo que el año pasado se dieron cuenta en esa eliminatoria contra Memphis, ¿no? Que cayeron eliminados, que sí, que tienen un equipo competitivo, pero que para sentarse, digamos, en la zona noble del oeste iban a tener que hacer algo más, arriesgar un poquito, ¿no? Minnesota, al final hay que tener en cuenta que desde 2005, yo creo que han jugado 2005-2006 dos playoffs, es decir, en los últimos Sí. 15 años han jugado solamente dos ediciones de playoffs. No son, digamos, tampoco un destino muy apetecible para agentes libres, ¿no? Para grandes agentes libres. Y es cierto que se puede criticar, ¿no? Que hayan sacrificado mucho de su futuro, ¿no? Al final son jugadores jóvenes, son todas esas rondas del draft. Pero yo soy de los que piensa que hay que arriesgar. Hay muchos proyectos que se han estancado por no arriesgar. En los Wolves se han arriesgado. Yo creo que lo han hecho bien. Y después puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Lo de Rudy Gobert, lo de Towns, pero yo creo que va a dar un salto cualitativo bastante importante al equipo. Al final Rudy Gobert llega a Minnesota para, yo creo que cubrir lo que fueron las dos principales debilidades del equipo el año pasado, que fueron la defensa de la pintura y el rebote. Eso sabes que Rudy Gobert te lo va a ofrecer sí o sí, más allá de las carencias que pueda tener, obviamente, ¿no? En temas de small ball, de cubrirte las esquinas y demás. Yo creo que la mayor preocupación a lo mejor es cómo pueda encajar Towns en esto, porque al final es cierto que ha demostrado que ofensivamente puede jugar fuera, porque es uno de los mejores tiradores altos de la historia. Bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Pero claro, en defensa va a haber un poquito desplazado su rol porque nunca ha sido su fuerte la defensa y ahora se va a ver obligado en muchos tramos de los partidos a defender fuera ante jugadores posiblemente más rápidos y más fuertes que él. No, habrá que ver cómo encaja un poquito de eso, pero haciendo una valoración general, es un movimiento de riesgo, obviamente, pero yo creo que si la cosa sale bien, ¿no? Chris Finch confía, lo ha dicho, ha declarado varias veces, confía en hacer encajar y que sabe cómo hacer encajar a ambos jugadores, tanto en defensa como en ataque. Pues yo creo que Minnesota es un equipo muy a tener en cuenta. No te digo de, ¿no? Aunque funcione todo bien, de catalogarlos como contender, pero yo creo que puede ser un equipo que asegure un lugar en playoff sin pasar por el play-in. Y bueno, si la cosa bien, quién sabe si a lo mejor empiezan a traer, ¿no? A mejores agentes libres, la evolución de Anthony Edwards, ¿no? Es decir, bueno, es eso, ¿no? Es un equipo que es difícil analizarlo porque bien te puede salir muy bien meterte top 3, top 4 del oeste, como quizás salirte mal y que esas rondas al final vayan a doler mucho, pero es lo que digo, ¿no? Había que arriesgar y Minnesota lo ha hecho. Yo creo que más allá del debate de si dieron mucho o no, yo lo veo un movimiento por lo menos a tener en cuenta, sí. Sí, sin duda, es lo que tú comentabas. Al final creo que fueron 4 selecciones de primera ronda, si no me equivoco. Y luego, pues bueno, algún jugador como Patrick Beverly, Malik Beasley, creo que era también Vanderbilt, si no me equivoco. O sea, al final sí que es verdad que dieron mucho, pero al final es lo que tienes que dar por un jugador, Mm. al final All-Star y de la calidad de Rudy Gobert, que lo que comentaba antes, te guste más o te guste menos, esos dos problemas que tú bien apuntabas del tema de la defensa, el tema del rebote ahí Rudy Gobert te lo va a dar seguro. Luego ya veremos un poco eso, la adaptación con Karl Anthony Mm. Towns. Luego también me gustaría comentar, porque se habla mucho de Gobert, obviamente, porque es el fichaje estrella de este año, la incorporación estrella, pero se habla menos de otras incorporaciones que a mí me parecen muy buenas dentro de este equipo, como la de Kyle Anderson, que a Mm. mí particularmente me gusta mucho y creo que puede aportar mucho desde el banquillo a este equipo. También el de Bryn Forbes, que creo que también es un jugador que, aunque sí que es verdad que no está en su mejor momento, es un jugador que tiene tiro, que te puede meter esos tiros y creo que puede dar mucho. Luego también el tema de Austin Rivers, no sé, creo que se han reforzado a pesar de perder algunos nombres como el de Patrick Beverly o el de Malik Beasley, que podían ser importantes, pero creo que en términos generales, aparte del tema Gobert, dejándolo a un lado, se han reforzado bastante bien. Creo que son mucho mejor equipo que el año pasado y al final es lo que tú comentabas, Jacobo. Mm. Creo que sobre todo en un oeste que no deja de reforzarse, bueno, en general las dos conferencias, pero el oeste en particular no deja de reforzarse, o haces un movimiento de este tipo o vas a pasarlo muy mal, porque al final, ¿cuál podía ser el techo de este equipo? Pues como el año pasado, a lo mejor meterte por Mm. play-in y en primera ronda que te toque un coco y que te vayas para casa. Entonces creo que por lo menos han hecho lo que tenían que hacer. Veremos si sale bien o no, si Gobert era justo lo que necesitaban o deberían haber ido por otro jugador, pero creo que a priori, al menos a Mm. priori, encaja bastante bien, ¿no? Mm. Dentro del proyecto de estos juegos. Quizás ¿no? El jugador que más echen de menos sea el propio Beverly, ¿no? Por el tema Sí, de la intensidad defensiva que te daba, ¿no? De la energía. Yo creo que al final fue un jugador que proyectó muy bien en cancha la transformación que Chris Finch, de la nueva identidad defensiva que quería dar al equipo.
obviamente para traerte a un jugador como Rudy Gobert, pues tienes que dar piezas, ¿no? También Walker Kessler, que la verdad es que tiene por lo que le he Sí, visto, tiene un potencial tremendo. Malik Beasley, que yo, es cierto que es un gran jugador, pero bueno, quizás como estaba metido en los temas, ¿no? De asuntos legales, o sea, temas sí, deportivos y demás. Vanderbilt es un jugador que yo creo que hace piña, que defensivamente es muy bueno en rebote defensivo, pero eso, para traer un jugador del calibre de Rudy Gobert tienes que poner piezas. Pero es lo que tú te comentas, después también hay jugadores que quizás han quedado un poquito, ¿no? Escondidos por el gran sí, movimiento, ¿no? Del verano, uno de los grandes movimientos, el tema, claro, de Kyle Anderson. Para mí, Kyle Anderson es un jugador enorme que hace de pegamento en ambos lados de la sí, cancha. Lo vimos en Memphis, un jugador que te suma en defensa, sin brazos muy largos, que parece que te juega a cámara lenta, ¿no? Pero te suma mucho en la sí, sí, creación, en transición, corta líneas de pase, te puede generar juego. Alguna vez incluso se animó desde el triple y anotaba. Es decir, yo creo que quizás lo que se haya podido perder un poquito en defensa con Beverly, pues Kyle Anderson te lo puede ofrecer. Obviamente él no es base, pero bueno, también puede cumplir incluso como generador. Es decir, es un jugador que yo creo que un poquito oculto, ¿no? Desde la segunda unidad sí, probablemente, pero te va a sumar bastante. Después, Brin Ford, que te puede dar anotación, Austin Rivers, ¿no? Creo que también está por ahí Taurean Prince, ¿no? Si no me sí, equivoco, creo. Es decir, al sí. final, bueno, es un jugador es un equipo con fondo de armario bastante interesante que yo creo que también va a tener bastantes recursos en la segunda unidad con un quinteto bastante potente, ¿no? También habrá que ver qué da este año de sí Anthony Edwards, que cada año está creciendo a pasos Sí. agigantados, va aumentando nuevos recursos. Yo creo que el balón va a pasar prácticamente por sus manos más allá, ¿no? De lo que Russell pueda generar, sobre todo con el pick and roll, con Gobert, que le va a sentar bastante bien todas las oportunidades que genere el francés tras pantalla. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que es un equipo muy a tener en cuenta. Cierto es que hay riesgos, como hemos dicho, con el tema de Gobert y Towns, pero yo creo que quizás está siendo especialmente duro, ¿no? Muy fatalista con lo que pueda dar el equipo. Quizás en un par de meses me tengo que tragar mis palabras, pero yo creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar y que se ha reforzado bastante bien, más allá de eso, de las dudas que pueda generar el asunto de Gobert, sí. A mí lo único, esto ya es algo personal, que no me acaba de encajar muy bien, es el tema de Angelo Russell. Sí que es verdad que era un jugador que hace años me gustaba bastante, pero no sé cómo lo ves tú, Jacobo, pero veo que es un jugador como un poco estancado. De hecho, pensé incluso que iban a intentar otro traspaso utilizándolo a él para intentar otro jugador que quizá encaje más. ¿Cómo ves tú a este jugador dentro de la franquicia? ¿Crees que puede llegar a ser diferencial en unos Wolves que al final, pues, su objetivo es pelear, ya no solo llegar a playoffs, sino intentar pelear en los playoffs, aunque sea unas semifinales de conferencia? Creo que sería un objetivo que podría ser asequible para el equipo. ¿Cómo ves tú a este jugador? Yo creo que incluso la llegada de Gobert le puede favorecer, ¿no? Al final le va a generar bastante espacio. Yo creo que a mí la verdad es que la producción de Russell en los últimos playoffs me pareció bastante discreta. Sí, Pues, en líneas generales, no hizo una buena eliminatoria. Yo creo que también condicionado, ¿no? Por el salto adelante dado por Anthony Edwards. Es un jugador ¿no? Que absorbe mucha pelota, que necesita la pelota para crear. De Angelo Russell también, y obviamente la apuesta de futuro de la franquicia, incluso por encima de Towns, es Anthony Edwards. Yo creo que eso sí. le ha pesado bastante a Russell. Ahí será trabajo de Chris Finch sacar el máximo partido a Russell. No sé si a lo mejor reconvertirlo un poco más a papel de tirador o de generador primario cuando Edwards esté en el banquillo. Cierto es que también es Spearing, ¿no? No sabemos si a lo mejor puede Sí. salir traspasado antes del cierre de mercado Claro, de por eso febrero para reforzar otras carencias del iba, equipo. iba un poco por ahí, sí, lo que te Sí, que a lo comentaba, sí. mejor, bueno, un jugador como él en Minnesota, ¿no? Pero quizás otra franquicia sí se la juegue por él. Sí. Quién sabe, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre ningún nombre, pero eso, yo creo que Russell en el mejor escenario, que es que te encaje, como en el peor, que veas que no te encaje, yo creo que le va a dar valor positivo a Minnesota, ya sea en la cancha como algún traspaso, que a lo mejor eso te traiga otro base más de corte defensivo que pueda necesitar el equipo. Es decir, Russell yo creo que juegue bien o juegue mal esta temporada, no creo que vaya a ser un valor perdido para Minnesota y que le van a sacar perdido. Ojalá me imagino que las proyecciones que lo hagan en la pista, ¿no? Yo creo que evidentemente si juega bien y logran que encaje dentro del entramado general de Finch, es un equipo para ya empezar a codearse ya, ¿no? A semifinales de conferencia y aprovechar quizás el pinchazo de otro equipo y demás para a lo mejor dar algún sustito más. Sí, sin duda. Y bueno, aprovechando que nos comentas este tema de semifinales de conferencia, y antes de acabar con el análisis, sí que quiero preguntarte,
Ahora mismo, a día de hoy, con los jugadores que hay, pensando evidentemente de que las lesiones les van a respetar, ¿dónde ves tú el techo y dónde ves tú el suelo de estos Wolves? Yo creo que Suelo, en el peorcísimo de los casos, no creo que sea un equipo que, salvo desastre absoluto, no se debería de caer del play-in. Es decir, yo creo que se le va, incluso más abajo de la octava posición, para mí ya sería un fracaso. Pero eso, yo veo casi imposible, salvo eso, desastre, que se caiga del play-in. Que todo funcione bien, que las nuevas piezas encajen de maravilla, que Gobert y Town se lleven, sean las nuevas, ¿no? Torres gemelas como aquellos, ¿no? Rockets de los años 80. Yo no descarto incluso que puedan tener el factor cancha a favor y que quizás, si el cuadro les beneficia y demás, incluso unas finales de conferencia. Algo más realista, yo creo que en Minnesota con unas semifinales de conferencia se darían por satisfechos. Sí, sin duda. Y bueno, cerramos ya el capítulo de los de Minnesota y pasamos a un equipo que la temporada pasada lo hizo bastante bien, a pesar de las lesiones, y que esta temporada recuperan a dos de sus lesionados, que son ni más ni menos que Murray y Michael Porter Jr. Y bueno, por supuesto, estamos hablando de los Denver Nuggets, que a mí, así a priori, nadie está hablando de ellos porque al final no han hecho grandes incorporaciones porque sus grandes incorporaciones, valga la redundancia, son estos dos jugadores que vuelven. Pero el año pasado hicieron una gran campaña, como digo, sin dos de sus tres principales estrellas por las lesiones. Y bueno, se metieron incluso en playoffs. Luego es verdad que salieron con un 4-1 en primera ronda. Pero a priori parece que si estas lesiones les respetan, este año podría ser muy diferente. Y Denver al final siempre es un equipo que está ahí, siempre es un equipo que compite y bueno, es un equipo que vas viendo nombre por nombre, aparte, bueno, tienes a Jamal Murray, tienes a Bones Highland, que a mí es un jugador que también me parece muy interesante, Michael Porter Jr., que pues no acabó de explotar por el tema de las lesiones, yo espero que por fin le respeten porque creo que es un jugador que puede aportar mucho aquí en Denver, luego también tienes un Aaron Gordon, que no es el Aaron Gordon que todos conocimos, pero sí que aporta cosas. Y luego, pues obviamente, tienes a Nikola Jokic haciendo lo que le da la gana ahí en la pintura, fuera de ella y bueno, en la NBA en general. Y luego, sí que antes de preguntarte un poquito por cómo, o sea, qué te parecen, cómo los ves de cara a esta temporada, sí que me gustaría destacar alguna incorporación que me parece muy interesante, como la de Bruce Brown, que creo que puede aportar bastante, o la de Kentavious Caldwell-Pope, que creo que les va a venir también a nivel defensivo, o incluso Is Smith, que es un jugador que sí que es verdad que va un poquillo a rachas, pero que es un jugador que cuando tiene una de estas rachas sí que te puede aportar bastante. Luego es verdad que el plano de las salidas me deja un poquito frío porque han perdido jugadores como Will Barton, como Green Forbes, que hablamos antes de él, como ya Michael Green, Monte Morris, Austin Rivers, que también hablamos de él antes. Y creo que en el apartado de bajas con incorporaciones quizás salgan un poco perdiendo. Lo que pasa que, claro, tienen estas dos incorporaciones que no son realmente incorporaciones, como la de Jamal Murray y Michael Porter Jr., que puede sumar mucho. Pero bueno, ¿cómo ves tú a estos Denver Nuggets de cara a esta temporada, Jacobo? Para mí son la apuesta de tapados del oeste. Es decir, Sí, obviamente va a depender mucho, ¿no? De cómo vuelvan Porter Jr., ¿no? Y cómo vuelva Jamal Murray. Al final han estado bastante tiempo fuera de la pista, ¿no? Van a necesitar rodaje. Seguramente empiecen la temporada con restricción de minutos, ¿no? De menos a más. Pero yo creo que si ya vimos el año pasado con la bestia que es Jokic, ¿no? Con su segundo MVP, que pudo meter al equipo, ¿no? En playoff él solo sin pasar por el play-in ni nada. Pues yo creo que, bueno, que si esos dos jugadores, los dos escuderos de lujo que va a tener Jokic, si vuelven a un buen nivel, para mí deberían de estar luchando en lo más alto del oeste. Sí es verdad que, como comentas, no han perdido jugadores importantes que han tenido en los últimos años, ¿no? Como Barton, como Monte Morris, aunque yo creo que lo han dirigido un poquito más, quizás a cubrir un poquito, ¿no? Esas carencias que tuvieron el año pasado. Cierto es que ofensivamente todos surge, ¿no? Alrededor de Jokic, es el principal catalizador ofensivo, al final es quien es la manija, ¿no? Es quien tiene las llaves del ataque de los Nuggets. Pero quizás lo que siempre se le echó un poquito en falta al equipo, obviamente talento ofensivo no, sino quizás es ese perfil de jugador duro, ¿no? Defensivo, intenso, experimentado, que sepa un poquito no bajar al barro, ¿no? Es decir, que no solo sea maquillaje, ¿no? Que sea ese juego bonito, que al final yo creo que es lo que más nos llama la atención de los Nuggets, ¿no? sí. Que Jokic haga esos highlights diarios, que haga diabluras con el balón, que encuentre al compañero con pases que ningún otro jugador prácticamente de la liga pueda ver.
pero yo creo eso, ¿no? Que jugadores como Bruce Brown, como KCP, como Moise Smith, incluso como DeAndre Jordan, que veamos a ver qué puede sacar Michael Malone de él, son jugadores ya más volcados quizás a la defensa, a la lucha, no tanto de talento puro, pero sí quizás de disciplina, ¿no? De lo que decía un poquito, ¿no? De esos Jazz de 2007-2008, que no eran grandes nombres en cuanto a talento, pero sí que tenían muy claro su papel y lo que aportaban. Por eso que yo creo que va un poquito por ahí. Ellos esperan que al final, obviamente, como esperamos todos, que el tridente ofensivo, ¿no? Que pongan los puntos, que encarguen con la responsabilidad, pues sean Jokic, Porter Jr. y Murray. Pero eso, que jugadores ya como KCP, pues un tiro liberado, defender la estrella rival. Bruce Brown, que principalmente es un especialista defensivo. Pero ya vimos el año pasado con Brooklyn que cuando faltaban, ¿no? Los Durant, los Harden, los Irving, mientras estuvo, ¿no? Mientras estuvo Harden, mientras estuvieron todos ellos, pues no tuvo reparo incluso en asumir la cierta responsabilidad en ataque con garantías, ¿no? Así que yo creo que han confeccionado quizás un equipo medio peldaño quizás en cuanto a talento puro por debajo, ¿no? Pero en lo que se refiere a la construcción de un equipo ganador que pueda luchar y dar la cara en playoff, yo creo que ahí puede sí que hayan sumado un par de más de peldaños. Obviamente, ¿no? La evolución de Bones Highland también, que es un talentazo Sí. tremendo y que yo creo que la llegada de Ice Smith sirve un poquito para tener ahí un plan B o C mientras Highland sigue curtiéndose y también un poquito como mentor, pero es lo que te comentaba al principio, que si todas las piezas que encajan guay, vuelven sobre todo a buen nivel de físico, ¿no? Porter Jr. y Murray, a mí no me extrañaría ver a Denver finales de conferencia, top 1, top 2 del oeste. Sí, sin duda, es lo que comentabas tú un poco, ¿no? Da la sensación de que pretenden apostar por el talento de estas dos figuras que estuvieron lesionados la temporada pasada y bueno, incorporan eso, un par de piezas, dos, tres piezas que aportan más en el barro, como tú bien apuntas, Jacobo. Pero bueno, pierden, yo creo que han perdido jugadores muy importantes. Veremos al final si lo acaban notando, pero vamos, todo va a pasar, como apuntabas, pues por la salud, ¿no? Que se puedan mantener sanos y veremos la temporada. Pero para mí también pueden ser una de las revelaciones. Creo que es uno de los equipos de los que nunca se habla. Nunca se habla de los Denver Nuggets como un serio candidato a nada. Y creo que este año sí que es verdad que decir son candidatos al anillo quizás suene un poquito arriesgado, ¿no? También por desconocer la forma en la que va a volver tanto Jamal Murray como Michael Porter Jr., pero sí que es verdad que al menos pues unas semifinales, finales incluso de conferencia, y aprovecho también para preguntarte qué techo y qué suelo les ves ahora a este equipo, pero vamos, yo creo que sería algo que no debería extrañarnos, ¿no? Sin lesiones, sin problemas físicos, y dando por hecho que Eso es. vuelvan, o sea, que tengan continuidad Porter Jr. y Jamal Murray, incluso sin estar al 100%, con que simplemente puedan volver a jugar eso, mínimo 70, 75 partidos. Si ya sin ellos el año pasado Denver quedó en sexta posición, ¿no? Si no me equivoco, del oeste, Esto sí. yo creo que se habrán propuesto mínimo, bueno, a lo mejor simplemente quieren llegar guay a playoff con todo el equipo rodado y no se marcan un número de victorias muy excesivo ni luchar por cotas altas. Yo creo que es un equipo cuyo suelo está en esa misma sexta plaza del oeste, tienen que estar ahí, pero para mí van a estar luchando por el factor cancha, obviamente top 4 del oeste y un techo muy muy alto en el supuesto de que todo encaje de forma maravillosa, de que tengan cruces positivos en playoff y demás, es que yo creo que es un equipo de llegar fácilmente, bueno, fácilmente de llegar, de aspirar a finales de conferencia. Sí, sin duda, sin duda. Yo la verdad que creo que pueden hacerlo, pero claro, tenemos ahí la incógnita de la salud, que es muy importante. Y bueno, Jacobo, ahora vamos a pasar por fin a tus Utah Jazz, que al final tenía muchas ganas también de tenerte aquí en el podcast para que pues un poco nos contases, ¿no? Porque hay muchas cositas de las que hablar, se ha cambiado todo prácticamente en la franquicia, desde Quinn Snyder, el entrenador. Ahora te preguntaré por Will Hardy, que si no me equivoco es el entrenador más joven actualmente ahora, ¿no? En la NBA, 34 años me parece que tiene. Es novato en cuanto a head coach, pero bueno, ya fue asistente en Spurs, fue asistente en los Celtics, también en el Team USA. Y bueno, por supuesto tenemos que hablar de las bajas de Gobert, de Mitchell, pero bueno, también tenemos la baja de Bogdanovic, la de Juancho incluso, Daniel House, Royce O'Neal.
desmantelamiento completo del equipo, pero por lo menos sacando algún jugador interesante, como el caso de Colin Sexton, como el caso también de Lauri Markkanen, tenemos por ahí también a Malik Beasley, tenemos a Nick Alexander Walker, bueno, Jordan Clarkson, que junto a Mike Conley se quedan ahí un poco como veteranos, ¿no? Del equipo. Luego también tenemos a Taylor Horton Tucker, que veremos si le dan un poco de chance, porque por lo menos en la pretemporada ha parecido como que no gusta mucho, ¿no? En general. Luego también tenemos a Rudy Gay, que antes hablábamos bueno, que tampoco pinta mucho, ¿no? Ahí. Pero bueno, tenemos aquí un batiburrillo bastante interesante. Se ha cambiado todo absolutamente en 3, 4 meses en esta franquicia. Y bueno, como aficionado de la NBA y sobre todo como aficionado de estos Utah Jazz, ¿cómo ves a la franquicia de Utah de cara no solo a esta temporada, sino pues bueno, un poco en un futuro próximo, 2, 3 años? Sí, la verdad es que ha sido una operación salida tremenda. Primero fue Quinn Snyder, perdón, renunciando a su puesto de entrenador jefe, ¿no? De hecho, la franquicia quería renovarlo. Yo creo que eso es un poquito el detonante, ¿no? Después Danny Ainge decía que no confiaba en el equipo, que no veía a Donovan Mitchell como futuro del proyecto, ¿no? Aparte, el equipo estaba sumido en muy poca flexibilidad salarial, no tenía ni, digamos, una base joven que poder tomar el relevo de los veteranos, los problemas de química entre Gobert y Donovan Mitchell, ¿no? Que al final se filtró que ya era algo más que ellos, había grupitos internos, también otros jugadores que digamos que no estaban en sintonía con el equipo y bueno, yo creo que al final, resumiéndolo todo mucho, Danny Ainge y Justin Sunnings decidieron tocar el botón de reconstrucción y antes de intentar insuflar vida un poquito más al proyecto 1 o 2 años más, ¿no? Decidieron, mira, cortar de raíz y intentar sacar, que de hecho lo han hecho, ¿no? El máximo valor posible por Rudy Gobert y por Donovan Mitchell, que ya hemos visto que lo consiguieron. Ha sido tropecientas rondas, ¿no? Para hacerle la competencia a Sam Presti, jugadores jóvenes, ¿no? Como comentabas, Colin Sexton, Markkanen, Agbaji, Kessler. Bueno, tienen una ahí les ha llegado en un nutrido nómina de jugadores que obviamente ahora hay que probar, ¿no? De hecho, en la Sí, plantilla de los Jazz ni siquiera está cerrada porque a día de hoy tienen 18 jugadores todavía con contratos, es decir, sí, que en estos últimos días, antes de que comience la regular season, todavía tendrán que cortar 3 jugadores. Imagínate que ni siquiera tienen. Ya se empieza a ver un poquito, ¿no? De cuál puede ser la posible rotación, por lo menos el quinteto titular, pero sí es verdad que todavía no está claro qué jugadores van a acabar, o sea, van a seguir esta temporada. Creo que tampoco está del todo claro qué jugadores ni siquiera van a seguir ya en la siguiente, es decir, esta primera temporada va a ser un poquito, ¿no? De evaluación, ¿no? De prueba. Primero que Will Hardy, su primera experiencia, sí. como comentabas, entrenador jefe, el jugador, si es en efecto el entrenador más joven actualmente en la NBA, pues va a tener que empezar, ¿no? A poner su impronta, ¿no? Su estilo de juego. Asuntos ofensivos, pues ya ha dicho que quiere más circulación de balón, más cortes, que todos los jugadores se involucren en la creación, algo de lo que había pecado los Jazz en la última temporada con Quinn Snyder. En defensa quiere jugadores que literalmente, ¿no? Que bajen el culo, que no esté únicamente ahí Rudy Gobert en la zona esperando a enmendar los errores de los demás, ¿no? Digamos que esta primera temporada, por una parte, Will Hardy va a tener que empezar a practicar, poner en práctica la nueva identidad del equipo, empezar a trabajar en eso, ¿no? En los pilares tanto ofensivos como defensivos y por otro lado, evaluar los jugadores del equipo. Al final han llegado muchos jóvenes que obviamente no va a haber espacio para todos. Es decir, de hecho, ya hay jugadores que ya se está viendo porque quizás no tengan futuro en el equipo, ¿no? Otros como Colin Sexton, que es cierto que para mí tiene un talento tremendo, pero que quizás no encaje, ¿no? Un poquito en esa filosofía de juego colectivo de los Jazz, ¿no? También Horton Tucker, que ha dejado buenos detalles, aunque físicamente se le ha visto mal. Conley y Clarkson, que un poquito son la cadena, ¿no? El enganche en el proyecto viejo y el proyecto nuevo, conoce ya un poquito cómo funcionan las cosas, el vínculo con la afición, pero eso, un poquito va a ser un año de evaluación. Por una parte, el entrenador que empieza a aplicar los conocimientos del nuevo sistema y por el otro lado, desarrollar a los jóvenes y ya ver qué jugadores tienen futuro en el proyecto a medio y largo plazo. Obviamente, ya Danny Ainge lo dejó caer, ¿no? Están muy atentos a lo que pueda dar de sí el draft de 2023 y el draft de 2024. Ya dijo, bueno, no dijo directamente que iban a tanquear, ¿no? Pero dijo que el draft de 2023 va a ser mejor que el de 2022 y que incluso el de 2024 puede ser el de 2023. Después, obviamente, ¿no? Ha habido declaraciones de los jugadores y de Hardy que van a salir a competir, a ganar. Obviamente, no lo dudo, pero una plantilla que aún teniendo nombres muy buenos y digamos que no Sí. tengan que iniciar nada a otros equipos, es decir, no es una reconstrucción al uso como pudo haber sido la de Detroit, la de Houston,
la de San Antonio, la de Oklahoma, ¿no? Ya hay jugadores ya que ya tienen cierto bagaje en la liga y otros jóvenes que se les ve que apuntan manera. Pero obviamente tantas caras nuevas con un entrenador nuevo, eso no va a funcionar de la noche a la mañana y ahí es donde van a tener que empezar a trabajar el equipo, asentar los buenos hábitos de la franquicia, aspectos competitivos, de cómo ganar, de cómo afrontar ciertos supuestos y un poquito va a ir por ahí la temporada de los Jazz, ¿no? Igualmente el desenlace va a ser un poquito como lo que hablábamos antes con Oklahoma, los aficionados de los Jazz que esperen muchas victorias, pues salvo milagro, yo creo que no va a ser un año fácil. Sí, pero es lo que comentabas tú un poco, ¿no? No es una reconstrucción al uso como la que comentabas de otros equipos, porque al final, oye, tienes jugadores como Colin Sexton, como Lauri Markkanen, tienes, bueno, Nick Alexander Walker también es un jugador interesante, luego tienes a Mike Conley o a Clarkson también como veteranos, que sí que es verdad que en muchas reconstrucciones no meten ni siquiera un veterano y el equipo no funciona tan bien. Entonces, al final, no creo que, como tú apuntabas hace un momento, se vayan a esperar muchas victorias, pero tampoco creo que vaya a ser uno o, vamos, estar entre los dos peores equipos del oeste, porque tú al final ves que han hecho una reconstrucción, ves que se han cargado también de picks, que creo que he contado unos 12 me parece, hasta 2029, creo que tenían. Al final, pues bueno, hay cosas, un año también de probaturas, ¿no? De ver también con quién te quedas, con quién no, lo que comentabas. El tema Sexton, que es un buen jugador, pero quizás no encaje. Veremos este año. Tema Markkanen, que viene también de hacer un buen Eurobasket. Un jugador que parece que sigue creciendo. Pero bueno, un año para probar, un año también para perder bastantes partidos. Y bueno, pero un año para una reconstrucción que, bueno, como apuntaba Danny Ainge, al final son dos drafts, no son típicas reconstrucciones que quizás lleven 5 o 6 años. Entonces, pues bueno, evidentemente un aficionado de los Utah Jazz como tú no estará en su mejor temporada, pero bueno, tampoco vamos a ponernos tan mal porque hay cositas interesantes que se pueden ir viendo. Y bueno, para cerrar el análisis de estos Jazz, Jacobo, dame un techo de este equipo y dame un suelo. Sé que es complicado, ¿eh? Sé que es complicado porque también es lo que tú comentabas. A pesar de haber talento, porque hay ciertos jugadores con talento, es todo nuevo. Al final, incluso el entrenador, primera experiencia de muchos jugadores juntos. ¿Cómo ves tú el techo y el suelo de este equipo? Bueno, ya lo dijo la gerencia, ¿no? La idea es dar un pasito para atrás para intentar en un futuro dar dos hacia adelante, ¿no? También lo dijo Kelly Olynyk, que sí, que las bases del proyecto son buenas, que le gusta cómo ha estado trabajando en las oficinas y demás, pero él como veterano que ya es, sabe que el éxito no se construye de la noche a la mañana. Obviamente esta temporada pues va a ser como tú comentabas, ¿no? De evaluación, de prueba, de comenzar el desarrollo y eso se plasma en el juego. Conley y Clarkson son un poquito los que ponen el criterio, porque es que ya se ve, como comentábamos, ¿no? Jugadores que son capaces de rendir ya como Markkanen, Sexton y demás. Hay por momentos que el juego del equipo es un poquito caótico. Ya se ve a jugadores que sí que puedan estar en el proyecto a largo plazo, ¿no? Como Markkanen, Walker Kessler tiene una pinta tremenda, ¿no? Sí, Vanderbilt también, sí. defensivamente en el rebote y demás. Pero esta temporada yo creo que no va a haber expectativas a nivel de victoria. Va a ser únicamente desarrollo del equipo. El techo, pues si las cosas van un poquito más lento de los que se esperaban, ¿no? Que aún así, eso, como te comento, yo creo que no hay previsiones ni expectativas muy altas, quizás puedan caer en la última posición de la conferencia oeste, pero si todo va bien, ¿no? Y ese quinteto, ¿no? Esa rotación funciona y empiezan a encajar un poquito las piezas, quizás se pueda estar por encima de San Antonio y quizás yo creo que de Oklahoma también, ¿no? Porque yo imagino que a ambas franquicias también a lo mejor les interesaba optar en tener mejores porcentajes para el Claro. pick 1. Ya Sí. medirte a franquicias quizás un poquito más rodadas, ¿no? Como Houston, pues quizás no, como Sacramento me parece inviable, pero eso yo no los veo personalmente más allá de la decimotercera posición del oeste. Vale, pues lo apuntamos, luego veremos a ver esta temporada y sobre todo las siguientes, que creo que va a haber mucho movimiento y, bueno, va a estar muy interesante. Y bueno, Jacobo, ya para acabar, vamos con otro equipo que prácticamente tiró la temporada pasada al lesionarse su gran estrella como es Damian Lillard. Y bueno, por supuesto hablamos de los Portland Trail Blazers, que bueno, con Chauncey Billups en el banquillo, se fue CJ McCollum el año pasado, también presionaron, aunque a medias, el botón de reset, porque parecía incluso en alguna ocasión que Damian Lillard podía llegar a salir. Al final no, le renovaron por 2 años más.
Pero bueno, no todo son malas noticias, o no fueron malas noticias el año pasado, porque figuras como la de Anthony Simmons, muy interesante se pudo desarrollar al no estar la presencia de un jugador como Lillard. De hecho, le han renovado con un contratazo por 4 años y 100 millones, me parece que ha sido. Ujú. Y luego este año han tenido incorporaciones muy interesantes, sobre todo yo creo la de Jeremy Grant, que va a ayudar mucho en esa también posición de 4, sobre todo en temas defensivos, que al final era un equipo que tenía un muy buen backcourt con Damian Lillard y con CJ McCollum, pero que en los aspectos defensivos siempre estaban en la cola de la NBA como uno de los peores equipos. Luego también Gary Payton, que creo que le han recompensado su pasada temporada con un buen contrato que se merecía. Creo que puede aportar mucho, sobre todo a nivel, lo que decíamos antes, ¿no? Estos jugadores más de barro que te ayudan mucho y sobre todo si tienes algún tipo de expectativa en playoffs. Luego también vemos por ahí la incorporación de Drew Evans, que puede estar bastante bien también para esa rotación. Luego Shadon Sharp, el novato que es la gran incógnita, ¿no? Ujú. Este pick número 4 me parece que había sido, que no lo hemos visto jugar en la NCAA, en la Summer League apenas le hemos podido ver. Y es una de las grandes incógnitas, gente que habla muy muy bien de él, que dicen que es un talento generacional. Bueno, de hecho los Blazers decidieron jugársela por él, porque en principio había jugadores un poquito más hechos y que se habían visto mejor. Pero bueno, generar un proyecto que a priori tiene buena pinta, sí que tiene algunas carencias, sobre todo en tema de rotación, tema sobre todo interior, a mí me convence un poquito menos, el tema exterior, pues bueno, está bastante bien cubierto, pero así en general, ¿cuál es la sensación que tienes tú de estos Blazers, suponiendo que Lillard pues vuelva a ese nivel que nos tenía acostumbrados de incluso rozar y de hablarse en algún momento de la temporada de llevarse incluso el MVP? Yo con los Blazers tengo una disyuntiva, ¿no? Es decir, por una parte, la verdad es que siempre me ha gustado, ¿no? Un poquito retomándolo con mi cariño a los Jazz, ¿no? Esos proyectos que se basan en la continuidad, ¿no? Ese jugador, ese one club man que dedica toda una carrera a un mismo equipo. Por otro lado, su renovación me parece, la verdad es que bastante cuantiosa Sí, para la edad con la que la va a terminar, ¿no? Creo que es la temporada 2026-2027, cobrando sí. alrededor de 60 millones. Cierto es que por en medio hay una renovación, ¿no? Del convenio colectivo de la NBA y quizás 60 millones no son nada, pero me parece excesivo para confeccionar un equipo campeón, ¿no? Que aspira a ser contender, porque al final te traga bastante margen salarial. Por lo que comentabas al principio, ¿no? Con lo que empezabas, también es verdad que yo pensé que por fin Portland iba a decidir, ¿no? A apretar el botón de reconstrucción, incluso llegué a dudar seriamente de que Lillard pudiera salir. Ahora mi sensación es que un poquito Portland se ha quedado, no sé si igual como antes de los traspasos de CJ McCollum, ¿no? Y Powell, Covington, ¿no? Es decir, todos estos jugadores. Pero sí es verdad que quizás un punto muy similar, ¿no? El proyecto sigue girando alrededor de Lillard, sigue Nurkic, ha salido McCollum y está enfermísimos. La llegada de Jeremy Grant y Gary Payton, como tú comentas, me parece muy importante, sobre todo a nivel defensivo, porque en los últimos años había sido una de las principales debilidades del equipo, pero quizás, no sé, quizás falta un poquito más, ¿no? La rotación sigue Sí. siendo débil, por lo menos en cuanto a anotación, salvo eso, que Shadon Sharp te salga una estrella, que Keon Johnson pues dé un paso adelante ofensivo, ¿no? Es decir, hay potencial, lo que falta es ver si se transforma finalmente en jugadores potables puedan sumar. En términos generales, eso, me queda un poquito en la duda de si no son, salvando las diferencias, los mismos Blazers que hace 2 años, ¿no? Pero con otros nombres y que un poquito el proyecto tenga un techo similar y ver eso, ¿no? Si a lo mejor se estanca, si han errado en no hacer la reconstrucción completa. Ahí a gusto colores, ¿no? Que cierto es que habrá gente, ¿no? Que defiende que al final han jugado sus bases de la mejor manera posible para seguir compitiendo, porque al final yo creo que estos Blazers, si Damian Lillard regresa a su mejor nivel, van a competir, van a estar ahí. Pero tengo las dudas de si va a ser suficiente como para poner en aprietos a eso, ¿no? A unos Clippers, a unos Mavericks, a unos Warriors, a unos Suns. No sé si lo que han hecho va a ser suficiente como para realmente dar guerra en la zona alta del oeste. Sí, sin duda, sin duda. A mí, o sea, tengo exactamente la misma disyuntiva. Al final, a mí es un equipo que me gusta, es un equipo que a mí Damian Lillard personalmente me parece uno de los mejores jugadores dentro de la NBA en su mejor forma. Evidentemente, veremos también cómo vuelve. Pero al final,
Es eso, creo que las reconstrucciones a medias son muy complicadas, Mm. creo que al final, y sobre todo lo que tú comentabas, creo que tenía un contrato de 3 años, se lo extendieron otras 2 temporadas por más de 100 millones, estas 2 temporadas, 120 o algo así, una barbaridad que como tú dices puede cobrar sentido con las negociaciones que están teniendo, que parece que los contratos van a subir mucho porque también los derechos televisivos van a hacer lo propio. Pero bueno, al final creo que resta bastante margen salarial para traer otra estrella. Anthony Simmons a mí la verdad que me encanta, pero obviamente es muy joven, no es un jugador que a día de hoy o esta temporada o incluso la siguiente pueda ser una segunda espada de un equipo que aspire a un anillo. Y sí que es verdad que se han reforzado muy bien. Yo espero que estén luchando los playoffs dentro de la conferencia oeste, pero es que claro, te puedes analizar plantillas de otros equipos. No te digo ya los Clippers, que los Clippers para mí, si no tienen la mejor plantilla de la NBA, tienen una top 2 top 3 Mm. sin ningún tipo de duda, porque no les veo casi ninguna carencia. Tendrían dos equipos titulares con sus jugadores, con los integrantes de su roster. Pero bueno, me deja un poquito frío porque sí que es verdad que ellos van a volver a competir. Yo creo que van a volver a estar ahí en playoffs, pero no les veo llegando más allá de unas hipotéticas semifinales o incluso si entran muy abajo dentro de los playoffs pues a lo mejor con el play-in no les veo dando una sorpresa en primera ronda porque sí que es verdad que el quinteto titular pues está muy bien con Damian Lillard, con Anthony Simons, está también Josh Hart, Jeremy Grant, que es un jugador que también aparte de todo lo que te aporta defensivamente te puede aportar muchos puntos, también Yusuf Nurkic, pero Mm. luego se me queda muy corto el banquillo. Está muy bien Gary Payton, Nasir Little es un jugador que esperemos que evolucione, Keon Johnson, como tú bien comentabas antes, también es un jugador interesante, Seydon Sharp, que de momento es una incógnita, además es su primer año, tampoco se le puede pedir grandísimas cosas. A mí es un equipo que me deja un poco sin saber muy bien dónde Mm. colocarlos, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves tú, Jacobo, dónde ves este techo y este suelo de este equipo de cara a la temporada. También es verdad que es cierto que hay mucho nivel en el oeste, pero no sé si compartes conmigo la sensación también de que el oeste está muy abierto, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. obviamente comparto contigo que para mí los Clippers, si no hay lesiones, son los favoritos del oeste, pero también hay muchas dudas, ¿no? Cómo volverán Kawhi y Paul George, se mantendrán sanos, con Denver igual, con Golden Sí, State Warriors, con el tema de Draymond Green, que no sé hasta qué punto afectará esto a la química del equipo, sí, los Suns con DeAndre Ayton, los Memphis han perdido a Kyle Anderson y a Anthony Melton, que al final, bueno, sí, Memphis ha demostrado funcionar muy bien desde el draft y quizás ahora un Aldama o un Jake Larabia, pues se cumple perfectamente lo que había, ¿no? Mavericks con Doncic, que sabemos que va a dar su mejor nivel y si funciona Christian Wood. Por potencial el oeste es muy bueno, pero quizás encuentran una ventana, ¿no? Equipos un poquito bajo el radar y se cuelan ahí. Pero bueno, plasmándolo todo, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Sobre el sí, papel sí coincido contigo en que yo creo que quizás Portland está a día de hoy un pasito por debajo. Igualmente es un equipo, ¿no? Como comentaba antes con Minnesota, ¿no? Que no debería de estar fuera del play-in. sin Para mí duda. sería un fracaso que estos Blazers no sean como muy, muy mínimos décimos del oeste, a pesar de eso, ¿no? De que habrá batalla, a ver qué pasa con Lakers, qué pasa con Pelicans, bueno, después hay que ganárselo, pero sobre el papel tiene que ser equipo de play-in. Después, quién sabe si Damian Lillard te vuelve en modo MVP, ¿no? Y como pasó, no sé si fue en 2018 o 2019, que los Blazers se colaron en finales de conferencia, con la Sí, verdad es que un equipo tampoco partía con ventaja. Pero siendo yo creo que un poquito más realista, entre comillas, ¿no? Yo creo que quizás el techo de Portland pueda ser, pues quizás un quinto o sexto puesto y evitar el play-in. No creo que ellos tampoco se propongan factor cancha, no lo sé, pero yo creo que entre la sexta y la 10ª posición en regular season puede estar ahí un poquito el techo y el suelo. Y en playoff yo los pondría en primera ronda. sí, Semifinales, bueno, dependerá de los cruces y del demás, pero rival. yo veo a días de hoy equipos más potentes que Blazer en primera ronda y bueno, quizás después te hagan una semifinal de conferencia, pero yo creo que una primera ronda puede ser quizás un final de temporada, una expectativa más realista en Portland, por lo menos este año. Sí, sin duda, sin duda. Yo la verdad que me cuesta verles, salvo que haya un cruce favorable, que haya algún tipo de lesión, algo, me cuesta verles más allá de primera ronda. Y bueno, Jacobo, una vez analizadas estas 5 franquicias, y ya para acabar, sí que te voy a pedir que hagas una especie de predicción con estos equipos y los pongas en orden, los 5, de cómo crees que van a quedar. Siempre todo esto, obviamente
suponiendo que respetan las lesiones. Evidentemente no vemos el futuro, no vemos lo que va a pasar con los jugadores, si hay algún tipo de traspaso, pero a día de hoy, tal y como están confeccionadas las plantillas, Mm. ¿cómo verías el orden de esta conferencia? Recordamos que tenemos a los Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Utah Jazz y los Portland Trail Blazers. Pues de la división, yo creo que el mejor equipo de ellos debería ser Denver. Creo que sobre el papel, después lo de Minnesota puede funcionar y de la sorpresa, pero yo creo que Denver, sobre el papel, por lo que tiene en la plantilla y demás, y un proyecto más asentado, yo creo que Denver. Después para mí estaría Minnesota, Portland, y entre Oklahoma y Utah, a pesar de que yo creo que los Thunder van a ir al tanking descarado, yo creo que ya simplemente el hecho de que ya tengan 2, 3 jugadores que se conozcan, yo creo que les daría un peldaño competitivo por encima de Utah, a pesar de que Utah yo creo que tiene jugadores, un núcleo más talentoso, pero menos rodado, así que pondría cuarto los Thunder y yo creo que Utah a día de hoy lo veo los últimos. A ver si nos viene Víctor Wembanyama, ¿no? Eso estaba pensando, creo que los pones ahí más con el corazón, ¿no? A ver si os viene Víctor para el equipo. Bueno, oye, Jacobo, nada, pues agradecerte de nuevo tu tiempo que has invertido en pasarte por aquí, por el podcast de Cancha NBA. La verdad que me lo he pasado muy bien, creo que ha quedado un análisis muy completo de estas 5 franquicias, ya para acabar estas 6 divisiones que he hecho en las últimas semanas. Y nada, oye, desearte toda la suerte del mundo con todos los proyectos que nos has comentado antes, que son muy interesantes. Y luego nada, una temporada complicada para Utah, pero bueno, una temporada también para la esperanza, para ver a estos jóvenes que comentamos. Y seguro que de cara a los 2 próximos años, 3 próximos años, pues se empezarán a ver esos brotes verdes que todos queremos. Y con suerte, a ver si podéis pescar al bueno de Víctor Wembanyama, ¿no? Sí, sobre todo, ante todo, la ilusión por bandera. Históricamente las reconstrucciones de los Jazz no han durado más de 3 o 4 años, así que bueno, a ver si con suerte somos campeones en 2026 con Wembanyama y como MVP. Y nada, el placer es mío. Muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que me lo he pasado genial. Ha sido un programa muy ameno. De hecho, se ha ido ya pues, en torno a la hora, ¿no? Y para mí ha sido Sí, sí, como, una horita como ya. un pestañeo. Así que nada, eso. Muchas gracias, un placer tremendo. Y también mucho ánimo con el proyecto, porque la verdad que Cancha NBA, poquito a poquito, pero ha crecido ahí con contenido muy, muy bueno. Lo que te decía antes, ojalá pudiera seguir, ¿no? Estar al tanto de todos los Sí, proyectos, porque la verdad es que hoy en día es que el es nivel imposible, sí. de diferentes proyectos es Sí, tremendo, hay contenidos muy buenos, sí, sí. podcaster, directos y demás. Pero nada, eso, al final cada uno de nosotros, nuestro papel es eso, poner nuestro granito de arena, disfrutar de este maravilloso deporte, de esta liga, de la NBA, intercambiar conocimientos, charlas como esta, que para mí es lo importante. Así que nada, abierto completamente a participar en un futuro, en lo que sea, sin duda alguna. Por supuesto, por supuesto. Yo lo que os digo siempre a todos los invitados, ya a partir de vuestra primera visita, ya sabéis que el podcast de Cancha NBA es vuestra casa. Así que nada, seguramente nos volveremos a ver.